Hola, entusiastas de la historia, y bienvenidos de nuevo a Baden History. Esta noche, viajamos a un lugar envuelto en las brumas del tiempo, un testimonio monumental de una antigua civilización africana a menudo pasada por alto en el gran tapiz de la historia mundial. Estamos hablando del Gran Zimbabue, una ciudad de piedra, cuya existencia misma desafía las nociones preconcebidas y susurra historias de inmenso poder, comercio intrincado y misterio perdurable. Mientras nos preparamos para desentrañar los secretos incrustados en estas magníficas ruinas, los invito a acomodarse, quizás a tomar una bebida caliente, y dejar que los ecos del pasado los inunden. Si este viaje al corazón de un imperio olvidado resuena, consideren presionar ese botón de «me gusta», compartir esta historia con un alma curiosa y dejar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Su participación realmente nos ayuda a mantener vivas estas historias antiguas. Ahora, prepárense para una inmersión profunda en la extraordinaria historia del Gran Zimbabue. Buenas noches, o quizás, buenos días, dependiendo de donde te hayan llevado las corrientes del tiempo. Ponte cómodo, encuentra ese ritmo confortable, porque esta noche, viajaremos atrás, no a las costas familiares del Mediterráneo o a las arenas del antiguo Egipto, sino a lo más profundo del corazón del sur de África, para desvelar un misterio grabado en piedra. Vamos a hablar de un lugar que desafía las narrativas simplistas, un testimonio de ingenio, poder y una civilización a menudo pasada por alto en el gran tapiz de la historia antigua, el Gran Zimbabue. Imagina, si quieres, las colinas onduladas de lo que ahora es el país moderno de Zimbabue, un paisaje imbuido con los ecos de siglos incontables. Y en medio de estas colinas, elevándose como un silencioso y monumental susurro desde la tierra, hay estructuras diferentes a cualquier otra en el sur de África precolonial. Vastos, intrincados y construidos completamente sin mortero, estos edificios de piedra cuentan la historia de una sociedad sofisticada, un reino poderoso que floreció durante siglos. Este es el Gran Zimbabue, la capital de un reino que, en su apogeo, albergaba quizás hasta 18.000 almas, una metrópolis bulliciosa en una época pasada, su influencia extendiéndose por 50.000 kilómetros cuadrados. Esto no es meramente una colección de ruinas, es un patrimonio de la humanidad de la UNESCO, un monumento a los ancestros del pueblo Shona, quienes, desde alrededor del año 1000 después de Cristo, comenzaron a transformar este paisaje. La construcción principal, las fases más ambiciosas de edificación, comenzaron en el siglo XI y continuaron sin cesar hasta el XV. Luego, en algún momento del siglo XVI o XVII, el silencio cayó. La ciudad, antes vibrante y llena de vida, fue abandonada, dejando atrás estos magníficos y enigmáticos restos. Ahora, el propio nombre, Zimbabue, tiene un peso profundo. Es una palabra Shona, registrada por primera vez por un capitán portugués llamado Vicente Pegado en 1531. Él anotó que los nativos del país llaman a estos edificios Zimbabue, que según su idioma significa, corte. Hay dos teorías principales para su etimología, ambas arraigadas en el idioma Shona. Una sugiere que proviene del Zimbabwe, que significa grandes casas de piedra, una descripción apropiada, ¿no crees? La otra teoría propone una forma contraída del Zimbabwe, que se traduce como casas veneradas en el dialecto Sesuru de Shona, a menudo aplicado a las viviendas o tumbas de jefes reverenciados. De cualquier manera, el nombre en sí habla de la grandeza y la importancia de este lugar para sus habitantes originales. Pero antes de que se alzaran los colosales muros de piedra, antes de que el reino del Gran Zimbabue siquiera existiera, esta tierra estaba habitada. Durante más de 100.000 años, el pueblo San hizo su hogar aquí. Luego, alrededor del 150 AC, llegaron comunidades de habla bantú, estableciendo cacicazgos agrícolas. Del siglo IV al VII después de Cristo, comunidades pertenecientes a las culturas Gocomere o Sigua cultivaron estos valles, extrayendo y trabajando hierro. Sin embargo, no construyeron estructuras de piedra.
Estos primeros asentamientos de la Edad del Hierro y el pueblo Gumanje posterior son considerados los ancestros de los Karanga, un grupo zona del centro-sur, que eventualmente sentaría las bases del Gran Zimbabue. La verdadera maravilla del Gran Zimbabue radica en su arquitectura, particularmente en los muros de piedra seca, es decir, construidos completamente sin mortero, cada piedra meticulosamente encajada con asombrosa precisión. Imagina el puro trabajo, la habilidad de ingeniería, la profunda comprensión de la geología y el equilibrio necesarios para construir muros de 11 metros de altura, extendiéndose por cientos de metros. Estos no eran montones de rocas al azar, eran declaraciones monumentales de poder, arte y esfuerzo comunitario. El sitio en sí es un complejo extenso, que abarca 3 grupos arquitectónicos distintos, el complejo de la colina, el complejo del valle y el más icónico de todos, el gran recinto. No todos fueron construidos a la vez, sino que crecieron y evolucionaron a lo largo de los siglos. El complejo de la colina, encaramado en un afloramiento de granito natural, es el más antiguo, data de los siglos XI al XIII. Es un lugar fascinante, con recintos que algunos estudiosos creen que albergaban a las aves de Zimbabue, esas enigmáticas tallas de esteatita que se han convertido en un símbolo nacional. También presenta una enorme roca, con una forma extrañamente parecida a una de estas aves, que domina el paisaje. Luego está el gran recinto, la magnífica pieza central, construida predominantemente durante los siglos XIII y XIV. Su muro exterior, con una asombrosa altura de 11 metros, forma un poderoso y curvado abrazo, dentro del cual se encuentra un muro interior y una serie de estructuras. Y allí, erguida orgullosamente entre estos muros, está la torre cónica, una estructura perfectamente circular de 9 metros de altura, cuyo propósito aún es debatido por los estudiosos. ¿Era un granero, un símbolo de poder real o algo completamente diferente? Muchos creen que el gran recinto sirvió como residencia real, un asiento de poder donde se realizaban rituales y funciones públicas, claramente delimitado por estos impresionantes límites de piedra. El complejo del valle, que ocupa el espacio entre el complejo de la colina y el gran recinto, se divide además en ruinas del valle superior y del valle inferior, lo que refleja diferentes periodos de ocupación. Si bien los estudiosos aún debaten las funciones precisas de estos complejos, si fueron residencias reales sucesivas o sirvieron para propósitos distintos como sitios rituales, viviendas ciudadanas y residencias reales, lo innegable es el diseño deliberado, la escala monumental y la profunda significación de cada piedra colocada. La mayor parte de la población, es importante recordarlo, no vivía dentro de estas grandes estructuras de piedra. Residían en casas de barro sobre armazones de madera, humildes viviendas que hace tiempo regresaron a la tierra. Las estructuras de piedra, podemos inferir, estaban reservadas para la élite, la clase gobernante, los espacios sagrados del reino. Esta era una sociedad con una jerarquía clara, donde la ideología político-religiosa servía para legitimar al rey, o mambo, forjando un poderoso vínculo entre los líderes, sus ancestros y lo divino. Algunos incluso sugieren que el santuario en el complejo de la colina era el hogar de Svikiro, médiums espirituales que actuaban como la conciencia del Estado, preservando las tradiciones de los fundadores. Ahora, imagina la riqueza, los recursos y el poder organizativo necesarios para construir y mantener una ciudad así durante siglos. El Gran Zimbabue no era solo una construcción monumental, era un motor económico próspero. Surgió como un centro de comercio, reemplazando gradualmente al reino anterior de Mapungubwe alrededor de 1300. Sus redes regionales eran expansivas, comerciando sal, ganado, grano y cobre, llegando tan al norte como la meseta de Kundelungu en lo que ahora es la República Democrática del Congo. Pero la verdadera fuente de la inmensa riqueza del Gran Zimbabue, la savia misma que impulsó su crecimiento, fue su control estratégico sobre las rutas comerciales desde los yacimientos de oro de la meseta de Zimbabue hasta la costa suajili. A través de bulliciosas ciudades-estados suajilis como Sofala, el reino exportó grandes cantidades de oro y marfil a la lucrativa red comercial del Océano Índico.
Y cuando hablamos de comercio internacional, la evidencia es tangible: fragmentos de cerámica china, monedas de Arabia, vibrantes cuentas de vidrio y otros objetos no locales han sido desenterrados en el sitio. No son solo baratijas, son testigos silenciosos de una sofisticada conectividad global, lo que prueba que el Gran Zimbabue estaba lejos de estar aislado, era un nodo vital en una antigua economía mundial entrelazada. Más allá de la grandeza de las estructuras mismas y los susurros del comercio, los artefactos recuperados del Gran Zimbabue ofrecen una visión más profunda de su corazón cultural y espiritual. Los más icónicos de estos son los 8 pájaros de Zimbabue. Talladas con exquisito detalle en esquisto micáceo, un tipo de esteatita, estas figuras se alzaban sobre monolitos imponentes. Aunque su ubicación original exacta es debatida, las ranuras en una plataforma dentro del recinto oriental del complejo de la colina sugieren donde pudieron haber estado erguidas con orgullo. Estas aves, a menudo consideradas como representación del águila voladora, Bateleur, no eran meras decoraciones. En la cultura Shona, el águila voladora es vista como un buen augurio, un espíritu protector y un mensajero de los dioses. Imaginen la reverencia, el significado espiritual que estas figuras tenían para la gente del Gran Zimbabue. Otros artefactos cuentan sus propias historias: intrincadas figurillas de esteatita, hermosa cerámica, gons de hierro resonantes, marfil elaboradamente trabajado, alambre de hierro y cobre, prácticas asadas de hierro, puntas de lanza de bronce, lingotes de cobre, crisoles y delicadas cuentas de oro, pulseras, colgantes y vainas. Cada pieza, ya sea utilitaria o ceremonial, habla de la habilidad y el arte de los artesanos del Gran Zimbabue. Sin embargo, a pesar de toda su gloria, a pesar de toda su profunda importancia histórica, el Gran Zimbabue también ha sido el centro de una tormenta histórica, una vorágine de prejuicios, negación y la insidiosa reescritura de la historia. La controversia de Zimbabue, como se la llegó a conocer, es una parte dolorosa pero crucial de su historia. Cuando los primeros europeos redescubrieron estas ruinas a finales del siglo XIX, sus nociones preconcebidas sobre las capacidades africanas estaban profundamente arraigadas. Adam Rander, un cazador germano-estadounidense, mostró las ruinas a Karl Mauch, un explorador alemán, en 1871. Mauch, incapaz de conciliar tal sofisticación con su cosmovisión racista, especuló inmediatamente sobre una asociación bíblica, sugiriendo al rey Salomón y la reina de Saba como los constructores. Incluso afirmó que un dintel de madera que encontró debía ser cedro libanés, traído por los fenicios. Esta leyenda de Saba se convirtió en una narrativa omnipresente y profundamente arraigada dentro de la comunidad de colonos blancos de Rodesia, tanto que académicos posteriores como James Theodore Band expresaron un desdén absoluto por volver a escuchar esos nombres en relación con las ruinas. Esta negación del ingenio africano no fue accidental, fue deliberada, políticamente motivada. El gobierno colonial de Rodesia, impulsado por su justificación de misión civilizadora, presionó activamente a los arqueólogos para que negaran que los africanos indígenas pudieran haber construido tales estructuras. La idea de que los africanos negros habían creado una civilización poderosa y sofisticada habría desmantelado por completo su narrativa de superioridad racial y su derecho a gobernar. Así, proliferaron teorías fantásticas que atribuían la construcción a judíos, árabes, fenicios, a cualquiera menos a los Shona. Los arqueólogos que se atrevieron a desafiar esta narrativa oficial enfrentaron severas consecuencias. Paul Sinclair, un arqueólogo destinado en el Gran Zimbabue en la década de 1970, relata que el director de museos y monumentos le advirtió explícitamente que fuera extremadamente cuidadoso al hablar con la prensa sobre los orígenes del estado del Gran Zimbabue. Le dijeron que estaba bien decir que la gente amarilla lo había construido, pero que no se le permitía mencionar las fechas de radiocarbono. Esta supresión, esta censura flagrante de hechos científicos, culminó con la partida de arqueólogos prominentes como Peter Garrick y Roger Summers del país. Fue, como Sinclair lo expresó crudamente, la primera vez desde la Alemania de los años 30 que la arqueología ha sido censurada tan directamente.
No fue hasta la década de 1950 que el origen africano del Gran Zimbabue finalmente obtuvo consenso entre los arqueólogos, un testimonio del trabajo persistente de académicos dedicados como David Randall McIver, quien a principios del siglo XX, utilizando métodos científicos adecuados, concluyó definitivamente que las estructuras fueron construidas por los ancestros del pueblo Shona y eran de fecha medieval. Y más tarde, Piotr Caron Thompson, en 1929, después de una meticulosa excavación, también afirmó inequívocamente, el examen de todas las pruebas existentes, reunidas de todas partes, aún no puede producir ni un solo elemento que no esté de acuerdo con la afirmación de origen bantú y fecha medieval. Desde la década de 1950, el consenso arqueológico ha establecido firmemente los orígenes africanos del Gran Zimbabue. La datación por radiocarbono, junto con artefactos de China, Persia y Siria, todo apunta a un asentamiento continuo y un florecimiento entre los siglos XII y XV. Hoy en día, se acepta ampliamente que los constructores fueron de hecho el pueblo Shona, probablemente descendientes de la cultura Gokomere, con alguna evidencia que sugiere la influencia temprana de los pueblos de habla benda de la civilización Mapungubwe. El daño infligido a las ruinas, sin embargo, no se limitó al revisionismo histórico. Los anticuarios europeos, impulsados por la codicia y el deseo de tesoros, saquearon y pillaron el Gran Zimbabue desde la década de 1890 hasta la de 1920. Oro y artefactos fueron arrancados de sus contextos, destruyendo una valiosa estratigrafía arqueológica y dificultando enormemente futuros estudios científicos. Incluso los intentos posteriores de reconstrucción en la era posterior a la independencia, aunque bien intencionados, a veces causaron más daño, alienando irónicamente a las comunidades locales de su sitio sagrado. Inevitablemente, el simple paso del tiempo, los elementos y el turismo descontrolado han pasado factura. Sin embargo, a pesar de estas cicatrices, el Gran Zimbabue perdura. Se erige como un símbolo poderoso. Después de la creación del Estado moderno de Zimbabue en 1980, el país mismo fue nombrado por este sitio antiguo. Sus icónicas tallas de pájaros de esteatita se mantuvieron como un símbolo nacional, representadas con orgullo en la nueva bandera zimbabuense. Se convirtió, y sigue siendo, un potente emblema del logro africano, una voz silenciosa pero desafiante contra siglos de narrativas coloniales. El Gran Zimbabue es más que solo piedras antiguas, es una profunda narrativa histórica, un testimonio de la sofisticación e ingenio de las civilizaciones africanas. Es un recordatorio de que la historia no siempre se encuentra en los grandes imperios del Mediterráneo, sino también en los muros de piedra seca de un magnífico reino olvidado en el corazón de África. Es un lugar que nos obliga a escuchar los susurros del pasado, a confrontar verdades incómodas y, finalmente, a apreciar de verdad el tapiz completo, rico y diverso de la historia humana. Mientras concluimos este segmento, quizás puedas visualizar esos muros de 11 metros de altura, esos intrincados recintos, construidos piedra a piedra, sin mortero, por un pueblo cuya historia casi se perdió por el prejuicio. Deja que esa imagen se asiente, deja que el peso de esa historia resuene. Porque a continuación, profundizaremos en cómo el Gran Zimbabue forjó una antigua potencia económica africana, rastreando los vientos comerciales y los susurros de oro que construyeron este extraordinario imperio. Bienvenidos de nuevo, amigos míos. La última vez, comenzamos nuestro viaje al corazón de un antiguo imperio africano, tocando la magnitud monumental y el misterio perdurable del Gran Zimbabue. Exploramos las mismas piedras que susurraban historias de una era olvidada, la asombrosa mampostería de piedra seca que desafiaba una fácil explicación, y las complejas estructuras sociales que permitieron que tal civilización floreciera. Caminamos entre el complejo de la colina, el complejo del valle y el gran recinto, imaginando las vidas que se desarrollaban dentro de esos muros silenciosos y altísimos. Ahora, mientras el sol asciende más alto sobre las vastas llanuras africanas, volvemos nuestra mirada a la savia pulsante de esta increíble civilización.
Profundizaremos en la intrincada red de comercio e influencia que transformó al Gran Zimbabue de un mero asentamiento a una verdadera potencia económica, un centro de riqueza y un faro de ingenio que moldeó el destino del sur de África. Esta es la historia de cómo los vientos comerciales llevaron los susurros de oro, de marfil y de intercambio cultural, resonando a través de los siglos y dejando una huella indeleble en la historia. Imaginemos, si se quiere, la bulliciosa escena alrededor del año 1300 después de Cristo. El Gran Zimbabue ya se había establecido firmemente como el sucesor de Mapungubwe, un poderoso reino más al sur. El cambio no fue repentino, sino más bien un ascenso gradual, como el lento y constante aumento de un río después de una fuerte lluvia. El Gran Zimbabue, con su ubicación estratégica y creciente influencia, comenzó a dominar las vastas redes regionales que se extendían por todo el continente. Imaginemos caravanas, cargadas de mercancías, abriéndose camino por senderos polvorientos, guiadas por comerciantes experimentados que conocían cada curva, cada pozo de agua y cada peligro potencial. Estas redes regionales eran verdaderamente expansivas, extendiéndose mucho más allá de las inmediaciones del Gran Zimbabue. Desde las salinas y los rebaños de ganado de la meseta de Zimbabue, las mercancías fluían hacia afuera y los bienes vitales fluían hacia adentro. La sal, una mercancía preciosa en cualquier sociedad antigua, se intercambiaba por granos de tierras fértiles, por cobre intrincadamente trabajado y por el abundante ganado que pastaba por las llanuras. Imaginemos los vibrantes mercados, llenos del murmullo del trueque, el tintineo de los brazaletes de cobre y el rico aroma terroso del ganado. Estas no eran meras transacciones, eran los mismos tendones de una economía en auge, que conectaban comunidades y forjaban una prosperidad compartida. Pero el verdadero motor de la inmensa riqueza del Gran Zimbabue residía en su magistral control de los yacimientos de oro que salpicaban la meseta de Zimbabue. Este era el metal precioso que distinguía al Gran Zimbabue, elevando su estatus de potencia regional a un actor significativo en la escena global. Imaginemos a los incansables mineros, trabajando duro en las profundidades de la tierra, extrayendo el mineral brillante que eventualmente adornaría a reyes y reinas en tierras lejanas. Este oro, junto con el magnífico marfil cosechado de los abundantes rebaños de elefantes de la región, se convirtió en la moneda del comercio internacional, fluyendo como un río dorado hacia la costa suajili. Las ciudades-estado suajilis, esos vibrantes centros marítimos como Sofala, Kilwa y Zanzíbar, actuaron como intermediarios cruciales en este gran diseño. Imaginemos los docks, esas icónicas embarcaciones de vela con sus velas latinas, surcando las olas del Océano Índico, sus bodegas repletas de los tesoros de África. A través de estas ciudades costeras, el oro y el marfil del Gran Zimbabue llegaron a la vasta y compleja red comercial del Océano Índico. Esta era una red que se extendía por continentes, conectando África con la península arábiga, Persia, India e incluso la lejana China. Detengámonos un momento y consideremos la magnitud de esta antigua globalización. En una época en que gran parte de Europa aún emergía del relativo aislamiento del periodo medieval temprano, el Gran Zimbabue estaba en el corazón de un sofisticado sistema de comercio internacional. Imaginemos los vibrantes intercambios en esos puertos suajilis, donde se mezclaban comerciantes de diversas culturas, sus idiomas una cacofonía de comercio, sus ojos encendidos con la perspectiva de nuevas riquezas. La evidencia arqueológica del propio Gran Zimbabue pinta una imagen vívida de este comercio de largo alcance. Las excavaciones han desenterrado una deslumbrante variedad de artefactos extranjeros, delicados fragmentos de cerámica china, que aún conservan los sutiles matices de sus orígenes distantes, monedas antiguas de Arabia, quizás utilizadas por los mercaderes en sus tratos, e innumerables cuentas de vidrio, importadas de tierras lejanas, cada una un testimonio de las intrincadas redes de intercambio. No son solo bonitas baratijas, son hilos tangibles que conectan al Gran Zimbabue con un mundo más amplio, demostrando sin lugar a dudas su papel vital en el comercio global. Pero no todo era oro y marfil. Si bien el comercio internacional trajo inmensa riqueza, el comercio agrícola local siguió siendo la base de la economía.
El ganado, en particular, ocupaba un lugar de suma importancia. Imaginemos los vastos rebaños, un testimonio de la destreza agrícola del pueblo del Gran Zimbabue. Estos rebaños, cuidadosamente manejados por la corte real, se movían estacionalmente, siguiendo los ritmos de la tierra, proporcionando sustento y riqueza a todo el estado. La capacidad de mantener una población tan grande, de más de 10.000, quizás incluso 18.000 en su apogeo, dice mucho sobre las sofisticadas prácticas agrícolas y la gestión de recursos de la época. La institucionalización de la ideología político-religiosa del Gran Zimbabue jugó un papel crucial en la legitimación de la posición del rey, o mambo. Existía un vínculo profundamente arraigado entre los líderes, sus venerados ancestros y lo divino. Esta conexión espiritual proporcionó un marco poderoso para la gobernanza y la cohesión social, fomentando un sentido de identidad y propósito compartidos. Ken Mufuka, un respetado académico, sugiere que el santuario dentro del complejo de la colina era el dominio sagrado de los médiums espirituales, conocidos como Svikiro. Estos Svikiro no eran meramente guías espirituales, servían como la conciencia del Estado, preservando las antiguas tradiciones de los fundadores y asegurando la continuidad de los valores del reino. Imaginemos los solemnes rituales, las invocaciones de espíritus antiguos, el profundo sentido de conexión con una herencia que se remonta a generaciones. Estos no eran solo figuras políticas, eran conductos hacia lo divino, proporcionando guía y estabilidad a un imperio próspero. La ciudad misma, aunque renombrada por sus monumentales estructuras de piedra, también albergaba una población mucho mayor que vivía en viviendas más efímeras. La mayoría de los habitantes residían en casas construidas con barro sobre marcos de madera, un estilo arquitectónico común para la época. Si bien estas estructuras han desaparecido en gran medida con el paso de los siglos, su presencia está implícita por la magnitud de los recintos de piedra, que probablemente estaban reservados para la familia real, la élite y los edificios oficiales. Imaginemos las bulliciosas calles y senderos que se habrían abierto paso a través de estas viviendas más humildes, los sonidos de la vida diaria resonando por el valle. El gran recinto, con sus impresionantes muros de piedra seca de 11 metros de altura, se erige como un testimonio del ingenio y las capacidades organizativas del pueblo del Gran Zimbabue. Construido entre los siglos XIII y XIV, probablemente sirvió como residencia real, sede del poder y símbolo de la autoridad del mambo. Dentro de su imponente perímetro, se demarcaron espacios públicos para rituales y ceremonias, enfatizando aún más la estrecha interconexión de la vida política y espiritual. Imaginemos las grandes procesiones, las reuniones de la población, todo bajo la atenta mirada de esos muros monumentales. Una de las características más enigmáticas del Gran Zimbabue, y de hecho un artefacto significativo, es la serie de 8 pájaros de Zimbabue. Tallados en esquisto micáceo, un tipo de esteatita, estas magníficas aves adornaban las cimas de los monolitos, cada uno tan alto como una persona. Si bien su ubicación exacta sigue siendo objeto de debate académico, las ranuras en una plataforma dentro del recinto oriental del complejo de la colina parecen haber sido diseñadas para sostenerlas. Imaginemos estos poderosos símbolos, quizás representando el águila Bateleur, un ave venerada en la cultura zona, que se cree que es un buen augurio, un espíritu protector y un mensajero de los dioses. Su presencia habría imbuido al complejo de la colina de un significado espiritual aún mayor, conectando el reino terrenal con lo divino. Otros artefactos recuperados del sitio iluminan aún más el rico tapiz cultural del Gran Zimbabue, más figurillas de esteatita, intrincadas cerámicas, resonantes gons de hierro, marfil elaboradamente trabajado y una variedad de herramientas y adornos de metal. El descubrimiento de cuentas de oro, brazaletes, colgantes y vainas habla de la abundancia de este precioso metal y su utilización tanto para la riqueza como para el adorno. La presencia de lingotes de cobre y crisoles apunta a una sofisticada comprensión de la metalurgia, lo que les permitía transformar el mineral en bruto en objetos valiosos. Esto, amigos míos, fue el Gran Zimbabue, una civilización construida no solo sobre piedra, sino sobre la implacable búsqueda de la prosperidad.
el dominio del comercio y una profunda conexión espiritual con su tierra y sus ancestros. Fue un centro de intercambio, un testimonio del ingenio humano y una fuerza poderosa en el mundo antiguo. Pero incluso los imperios más poderosos, las civilizaciones más prósperas, eventualmente enfrentan desafíos. A medida que amanecía el siglo XV, los susurros de cambio comenzaron a extenderse por la tierra, llevados por los mismos vientos comerciales que una vez habían traído tanta riqueza. El vasto comercio del Océano Índico, que había sido el alma del Gran Zimbabue, comenzó a experimentar una desaceleración económica global. La demanda de oro, la piedra angular de su prosperidad, comenzó a disminuir. Este fue un punto de inflexión crítico, una marea cambiante que inevitablemente remodelaría el destino de este magnífico imperio. En el próximo segmento, exploraremos el enigmático declive del Gran Zimbabue, profundizando en los factores que contribuyeron a su eventual abandono y las teorías que intentan desentrañar el misterio de su gran silencio. Así que, dejen que el suave zumbido de la historia los arrulle, dejen que su imaginación vuele libre y únanse a mí de nuevo mientras continuamos desvelando las historias incrustadas en las piedras del Gran Zimbabue. Y así, llegamos al Gran Silencio. El punto en la historia del Gran Zimbabue donde las magníficas murallas de piedra parecen contener la respiración, ya no haciendo eco del clamor de una metrópolis próspera, sino, en cambio, del suave susurro del viento. Hemos recorrido sus orígenes, nos hemos maravillado con su grandeza arquitectónica y hemos comprendido su papel fundamental como potencia económica. Ahora, debemos confrontar el capítulo más enigmático de todos, el misterio lento y progresivo de su declive y eventual abandono. ¿Qué fuerzas, invisibles y quizás no registradas, llevaron al vaciamiento de este corazón una vez vibrante de un imperio? Imagina, si quieres, la bulliciosa escena que describimos en nuestro segmento anterior. Las multitudes de gente, los sonidos rítmicos del comercio, el zumbido constante de la vida que resonaba a través del complejo del valle y dentro del gran recinto. Luego, lentamente, imperceptiblemente al principio, ese zumbido comienza a desvanecerse. Los caminos se desgastan menos, los mercados están menos concurridos, los fuegos en las viviendas de barro y paja son cada vez menos frecuentes. No es una catástrofe repentina, no una caída dramática, sino más bien un reflujo gradual, un cambio de marea que finalmente deja atrás una cáscara monumental. Las causas precisas de la desaparición del Gran Zimbabue siguen siendo objeto de intenso debate académico, un rompecabezas con muchas piezas, algunas perdidas, otras negándose obstinadamente a encajar. A diferencia del dramático saqueo de una ciudad o la erupción de un volcán, no hay un único evento claro que marque su final. En cambio, arqueólogos e historiadores proponen una confluencia de factores, un lento enredo de presiones ambientales, económicas y políticas que erosionaron los cimientos del imperio hasta que ya no pudo sostener su capital monumental. Uno de los culpables más inmediatos y frecuentemente citados apunta a la degradación ambiental. Una población grande y próspera como la del Gran Zimbabue, estimada en su apogeo entre 10.000 y 18.000 personas, ejerce una inmensa presión sobre su entorno. Piénsalo, miles de bocas que alimentar, innumerables hogares que requieren madera para combustible y construcción, vastos rebaños de ganado pastando en los pastizales. Durante siglos, tal presión sostenida podría llevar a la deforestación, el agotamiento del suelo y el agotamiento de recursos vitales. Las tradiciones orales Shona, transmitidas de generación en generación, hablan de una escasez de sal, que, si bien es literal, también podría ser una forma figurada de expresar un agotamiento más general de la tierra agrícola y los recursos críticos esenciales para la supervivencia de la comunidad. Si la misma tierra que lo sustentaba ya no podía proveer, entonces la migración se convertiría no solo en una opción, sino en una necesidad. Junto con el agotamiento de la tierra, la escasez de agua podría haber desempeñado un papel crucial.
Si bien el Gran Zimbabue estaba situado en una región generalmente favorable para las lluvias, incluso tales áreas pueden experimentar periodos de sequía o una reducción gradual de la disponibilidad de agua. Los extensos pozos de Dhaka, que discutimos anteriormente, eran ingeniosos sistemas de gestión del agua, capaces de contener vastas cantidades de agua. Pero incluso estos sofisticados embalses serían insuficientes si los acuíferos mismos comenzaran a secarse, o si la población creciente contaminara involuntariamente sus principales fuentes de agua. Imagina el pánico lento y creciente a medida que los pozos rinden cada vez menos, a medida que los cultivos se marchitan en los campos y el ganado adelgaza. Tales amenazas existenciales obligarían innegablemente a un éxodo masivo. Más allá de las presiones ambientales, el corazón económico del Gran Zimbabue, su misma savia, comenzó a flaquear. El dominio del imperio sobre la región estaba intrínsecamente ligado a su control de las rutas comerciales, particularmente las que fluían desde los yacimientos de oro de la meseta de Zimbabue hasta la bulliciosa costa Swahili. Este comercio internacional, especialmente en oro y marfil, impulsó la riqueza e influencia de la élite gobernante. Sin embargo, principios del siglo XV vieron una importante recesión económica global. A medida que la demanda de oro disminuía en el escenario internacional, el mismo motor de la prosperidad del Gran Zimbabue comenzó a fallar. Las rutas comerciales, antes lucrativas, se volvieron menos rentables y el flujo de bienes exóticos que reforzaban el poder de la élite disminuyó. En respuesta a este cambiante panorama económico, es plausible que las élites buscaran expandir las redes comerciales regionales con la esperanza de encontrar nuevas vías de prosperidad. Si bien esto podría haber traído ganancias a corto plazo para otros asentamientos, en última instancia condujo a una descentralización del poder. Surgieron nuevos centros comerciales, prosperando en estas redes expandidas, desviando inadvertidamente la vitalidad económica que alguna vez se había concentrado en el Gran Zimbabue. A finales del siglo XV, las consecuencias de este cambio estratégico habrían comenzado a manifestarse, no solo económicamente, sino también políticamente. Las tradiciones orales hablan de Nyatsimba Mutota, un miembro de la familia real del Gran Zimbabue, que dirigió una porción significativa de la población hacia el norte en busca de nuevos depósitos de sal y tierras fértiles. Este movimiento, impulsado por la escasez de recursos y el atractivo de nuevas oportunidades, finalmente llevó a la fundación del poderoso imperio Mutapa. Tales migraciones, a menudo iniciadas por ambiciosos miembros de la familia real, sugieren divisiones internas y quizás incluso disputas de sucesión dentro del propio Gran Zimbabue. Cuando una dinastía gobernante se fractura, y facciones poderosas se van para establecer sus propios centros de poder, el prestigio y la autoridad de la capital original inevitablemente disminuyen. Además, el surgimiento de nuevas rutas comerciales a lo largo del río Zambeze, particularmente las facilitadas por los comerciantes de Angoche, eludió por completo al Gran Zimbabue. Estas rutas conectaron los yacimientos de oro directamente con los crecientes Mutapa e Ingombe y Lede, redirigiendo el flujo de riqueza lejos de la antigua capital. Esta reorientación económica jugó un papel significativo en el ascenso de otras potencias regionales, como Kami, que eventualmente se convirtió en la capital del reino de Butua. Para el siglo XVI, el político y económico se había desplazado definitivamente del Gran Zimbabue, moviéndose hacia el norte y el oeste, dejando la gran ciudad de piedra a su paso. Así, no fue un solo golpe de martillo lo que destrozó al Gran Zimbabue, sino más bien una erosión lenta e implacable desde múltiples direcciones. Presiones ambientales como el agotamiento de recursos y la posible escasez de agua debilitaron sus cimientos. Una recesión económica global redujo la demanda de sus exportaciones más valiosas. Los cambios políticos internos, quizás impulsados por conflictos de sucesión, llevaron a migraciones externas y a la formación de imperios rivales. Y la reorientación de redes comerciales cruciales aisló aún más al Gran Zimbabue del flujo de riqueza e influencia. Sin embargo, el sitio no fue abandonado de la noche a la mañana. La evidencia sugiere que continuó siendo habitado, aunque por una población decreciente, hasta bien entrado el siglo XVII.
Las grandes murallas, una vez símbolo de poder y prosperidad, habrían permanecido como testigos silenciosos de la lenta partida de sus constructores. Los tribunales antaño vibrantes, los bulliciosos mercados, los rituales sagrados en el complejo de la colina, todo se desvaneció gradualmente en la memoria, dejando solo las perdurables estructuras de piedra para contar una historia de un reino que surgió, floreció y luego, por razones tanto claras como oscuras, entró en el gran silencio. Pero incluso en su abandono, el Gran Zimbabue conservó un profundo significado espiritual para las comunidades locales. La memoria de sus constructores, los ancestros Ona, continuó imbuyendo las ruinas de un aura sagrada. Este profundo respeto, sin embargo, pronto sería desafiado por una nueva ola de visitantes, cuyas interpretaciones de las antiguas piedras desatarían un tipo diferente de conflicto, una batalla por la verdad y la legítima propiedad de la historia misma. Esto, como veremos, nos lleva al siguiente, y quizás más controvertido, capítulo en la historia del Gran Zimbabue. Desde los primeros susurros de su existencia, llevados por comerciantes portugueses en el siglo XVI, Gran Zimbabue ha sido un campo de batalla de la verdad. Una ciudad magnífica y enigmática, un testimonio de la sofisticada ingeniosidad africana, sin embargo, durante siglos, sus orígenes fueron sistemáticamente negados, distorsionados y apropiados. Esta es la historia de la controversia de Zimbabue, un capítulo profundamente problemático donde la ciencia y la historia chocaron con las fuerzas insidiosas del prejuicio racial y la ambición colonial. Imagine, si lo desea, principios del siglo XVI. Vicente Pegado, capitán de la guarnición portuguesa de Sofala, en la costa del actual Mozambique, escucha relatos de una notable ciudad interior. La registra en 1531 como Zimbaoe, señalando que los nativos del país llaman a estas edificaciones por ese nombre, que en su idioma significa corte. Esta es una pieza de información crítica, un vínculo directo entre los pueblos indígenas y su creación. Pero este detalle crucial, como tantos otros, quedaría enterrado bajo una montaña de especulación y negación europea. Avance rápido hasta finales del siglo XIX. Exploradores, aventureros y buscadores europeos se adentran en el sur de África. En 1867, un cazador germano-estadounidense llamado Adam Randers se topa con las ruinas. 4 años más tarde, lleva al explorador y geógrafo alemán Karl Mauch al lugar. Mauch, cautivado pero aparentemente incapaz de conciliar tanta grandeza con las capacidades africanas indígenas, busca de inmediato una historia de origen más aceptable. ¿Y qué encuentra? La embriagadora, aunque completamente infundada, leyenda del rey Salomón y la reina de Saba. Esta narrativa, que ya había sido sugerida por escritores anteriores, cautivó la imaginación de Mauch. Llegó a afirmar que un dintel de madera en el sitio debía ser cedro libanés, probando así la participación fenicia. La idea de que esta sofisticada ciudad de piedra pudiera haber sido construida por africanos era, para muchas mentes europeas de la época, simplemente inconcebible. Este fue el amanecer de lo que se conoció como la controversia de Zimbabue. La leyenda de la reina de Saba, promovida con entusiasmo por Mauch, se volvió omnipresente en la comunidad de colonos blancos. Ofrecía una narrativa conveniente, una gloriosa civilización antigua, pero construida por forasteros, por otros. Esto permitió a las potencias coloniales admirar las ruinas sin reconocer la destreza intelectual y arquitectónica de los mismos pueblos cuya tierra estaban colonizando. El famoso arqueólogo James Theodore Band, quien luego excavó en el sitio, lamentaría cómo los nombres del rey Salomón y la reina de Saba se habían vuelto tan desagradables para nosotros que nunca esperamos volver a escucharlos sin un escalofrío involuntario. Reconoció el mito por lo que era, una barrera para una comprensión histórica genuina. Bent, aunque patrocinado por Cecil Rhodes y financiado por la Royal Geographical Society, no fue inmune a los prejuicios de su tiempo. En su influyente libro, Las ciudades en ruinas de Mashonaland,
publicado en 1892, atribuyó inicialmente las ruinas a los fenicios o a los árabes. Para la tercera edición de su libro en 1902, fue más específico, favoreciendo a una raza semítica de origen árabe como los constructores, describiéndolos como comerciantes fuertemente comerciales que operaban dentro de una ciudad africana cliente. Incluso mientras proporcionaba descripciones detalladas de las ruinas, persistía la profunda incapacidad de atribuirlas a los africanos indígenas. El daño durante este periodo no fue solo intelectual, sino físico. Los anticuarios europeos, impulsados por una sed de tesoros y el deseo de probar sus teorías, saquearon y pillaron extensamente Gran Zimbabue y los sitios circundantes entre las décadas de 1890 y 1920. Esta excavación amateur, particularmente por figuras como Richard Necklin Hall, causó un daño generalizado, destruyendo estratigrafía inestimable e inhibiendo en gran medida el trabajo de futuros arqueólogos más científicos. El oro y los artefactos fueron arrancados de sus contextos, separándolos para siempre de las historias que podrían contar. Algunas secciones de las ruinas incluso fueron minadas en busca de oro, un acto de pura codicia colonial que priorizó el beneficio sobre la preservación. El gobierno colonial de Rodesia, fundado sobre el principio del gobierno de la minoría blanca, presionó activamente a los arqueólogos para que negaran los orígenes africanos de Gran Zimbabue. Reconocer que los africanos negros habían construido una civilización tan magnífica habría socavado fundamentalmente su misión civilizadora, la razón que usaban para justificar su control y explotación de la tierra y su gente. Habría desmantelado los cimientos mismos de su ideología supremaquista. Los arqueólogos que se atrevieron a desafiar la narrativa oficial enfrentaron graves consecuencias. Paul Sinclair, un arqueólogo destinado en Gran Zimbabue, relató cómo el director de la Organización de Museos y Monumentos le dijo explícitamente que tuviera mucho cuidado al hablar con la prensa sobre los orígenes del estado de Gran Zimbabue. Se le advirtió que el gobierno los estaba presionando para ocultar la información correcta. La censura era rampante, guías, exhibiciones de museos, libros de texto escolares, programas de radio, periódicos y películas fueron escudriñados. Sinclair incluso recordó a un miembro de la junta directiva del museo que lo amenazó con el despido si declaraba públicamente que los negros habían construido Zimbabue. Dijo que estaba bien decir que la gente amarilla lo había construido, recordó Sinclair, pero no se me permitía mencionar fechas de radiocarbono. Fue la primera vez desde la Alemania de los años 30 que la arqueología ha sido censurada tan directamente. Esta supresión de la libertad académica culminó con la salida forzada de arqueólogos prominentes como Peter Gorlick, el inspector principal de monumentos de Rodesia, y Roger Summers del Museo Nacional. Su trabajo, que cada vez más apuntaba a un origen africano, fue considerado una amenaza para el establecimiento colonial. Sin embargo, incluso en medio de este campo de batalla intelectual, la verdad comenzó a emerger. Las primeras excavaciones arqueológicas verdaderamente científicas en el sitio fueron realizadas por David Randall Mackiver para la Asociación Británica en 1905 a 1906. En su obra Rodesia Medieval, rechazó directamente las fantásticas afirmaciones de Mauch y otros. Basado en la presencia de objetos de origen bantú, Randall Mackiver concluyó que toda la evidencia disponible apuntaba a los ancestros del pueblo Sona como los constructores de Gran Zimbabue. Crucialmente, propuso una fecha totalmente medieval para las fortificaciones amuralladas y el templo, una desviación radical de las teorías antiguas y bíblicas. Si bien sus hallazgos iniciales fueron recibidos con escepticismo, en parte debido al alcance limitado de sus primeras excavaciones, sentaron una base vital. Luego vino Gertrude Cotton Thompson. En 1929, después de una visita intensiva, aunque breve, de 12 días y la excavación de varias trincheras estratégicamente ubicadas, asestó un golpe decisivo a las teorías de origen europeo. Su equipo desenterró herrajes domésticos, cuentas de vidrio y una pulsera de oro. En una reunión de la Asociación Británica en Johannesburgo, anunció inequívocamente su teoría del origen bantú. El examen de toda la evidencia existente, reunida de todas partes, declaró,
aún no puede producir un solo elemento que no esté de acuerdo con la afirmación de origen bantú y fecha medieval. Los métodos modernos de Caron Townsend, a pesar de la resistencia inicial, aportaron una fuerte credibilidad científica a la teoría del origen africano. Para 1931, había perfeccionado aún más su comprensión, confirmando el origen medieval de la mampostería, principalmente de los siglos XIV y XV. Pasó hasta la década de 1950 para que finalmente surgiera un amplio consenso entre los arqueólogos. Gran Zimbabue fue, sin lugar a dudas, una creación de africanos indígenas. Los artefactos, la datación por radiocarbono y una extensa investigación confirmaron el asentamiento continuo entre los siglos XII y XV. Los hallazgos datados, incluidos artefactos chinos, persas y sirios, solidificaron aún más esta cronología. Un reanálisis en la década de 1970 de una viga que anteriormente había arrojado fechas anómalas, ahora utilizando técnicas más precisas, confirmó un origen en el siglo XIV. Los arqueólogos ahora generalmente están de acuerdo en que los constructores hablaban una de las lenguas Ona, basándose en evidencia de cerámica, tradiciones orales, antropología y ADN. Estudios recientes apoyan firmemente la construcción de Gran Zimbabue por los pueblos Ona y Benda, probablemente descendientes de la cultura Gocomere anterior, que floreció en la región desde alrededor del año 500 después de Cristo. La recuperación de la verdadera historia de Gran Zimbabue se convirtió en un poderoso símbolo para los grupos nacionalistas negros. Para aquellos que luchaban por el gobierno de la mayoría, reafirmar los orígenes africanos de esta magnífica ciudad era un objetivo principal, una prueba tangible del logro y la sofisticación africana precolonial. En 1980, cuando se formó el nuevo país independiente reconocido internacionalmente, fue acertadamente renombrado Zimbabue, por este mismo sitio. Las icónicas esculturas de pájaros de esteatita, una vez apropiadas por la bandera de Rodesia, fueron devueltas orgullosamente a su legítimo lugar como símbolos nacionales, representadas en la nueva bandera de Zimbabue. Después de la independencia, Gran Zimbabue continuó sirviendo como un poderoso emblema, reflejando y legitimando las políticas cambiantes del régimen gobernante. Desde interpretaciones del socialismo africano hasta la puesta de relieve de la acumulación de riqueza y poder dentro de una élite gobernante, las narrativas en torno al sitio continuaron evolucionando, pero siempre arraigadas en su identidad africana. Hoy, si bien algunas de las tallas originales de aves terminaron en manos de Cecil Rhodes y sus asociados, la mayoría han sido devueltas a Zimbabue. Una, sin embargo, permanece en la antigua casa de Rhodes, Grote Chuur, en Ciudad del Cabo, un recordatorio persistente de las complejidades históricas y el trabajo continuo de restitución cultural. Pero la batalla por la verdad no la libran solo académicos y políticos. Las comunidades locales, descendientes de los constructores de Gran Zimbabue, tienen sus propias narrativas, a menudo críticas tanto con los primeros anticuarios europeos como incluso con algunos arqueólogos profesionales por su percibida profanación y apropiación de un sitio sagrado. Lamentan el silencio y el cierre de Gran Zimbabue, pidiendo un mayor reconocimiento de la propiedad y el control del sitio por parte de los ancestros Simwari, su ser supremo. Esto resalta la necesidad crucial de enfoques inclusivos para la interpretación histórica, honrando no solo los hallazgos científicos sino también la herencia cultural viva de las personas conectadas con estos lugares antiguos. A principios del siglo XXI, el gobierno de Zimbabue subrayó la importancia perdurable del sitio al respaldar la creación de la Universidad de Gran Zimbabue, una institución de artes y cultura situada cerca de las ruinas. Se basa directamente en la rica historia de los monumentos, un símbolo de educación y una recuperación de la narrativa cultural. La historia de Gran Zimbabue es más que un simple relato de piedras antiguas. Es una poderosa ilustración de cómo la historia puede ser manipulada y distorsionada por los prejuicios, y de lo incansablemente que se debe luchar por la verdad. Es un testimonio del genio perdurable de la civilización africana, un faro de identidad y un profundo recordatorio de que incluso los silencios más profundos de la historia eventualmente cederán ante los susurros persistentes del pasado.
Los ecos de esas piedras apiladas en seco, firmes contra los estragos del tiempo y las mareas de la negación, continúan hablando un lenguaje de resiliencia, innovación y un legado africano innegable. Y así, nuestro épico viaje a través de las resonantes piedras del Gran Zimbabue llega a su fin. Hemos caminado entre las colosales murallas de piedra seca, imaginado los bulliciosos mercados y confrontado las verdades inquietantes de su pasado disputado y su misterioso declive. El legado del Gran Zimbabue no solo se erige como un monumento de genio arquitectónico, sino como un poderoso símbolo de una civilización africana avanzada, un faro de resiliencia recuperado de las sombras de la historia. Si esta inmersión profunda en el corazón de la antigua África cautivó su mente, tómense un momento para dar me gusta a este video, compartirlo con alguien que aprecie las historias no contadas y suscribirse a Baben History para más expediciones al pasado de nuestro mundo. Díganme, ¿qué aspecto de la historia del Gran Zimbabue les resonó más? ¿Y qué reino olvidado o evento enigmático deberíamos explorar a continuación? Hasta entonces, sigan vibrando con la historia y que sus propios viajes estén siempre llenos de descubrimiento.